Hoy vamos a aprender lo que es el fruto del Espíritu Santo. En las cosas del reino tenemos que una llave tan poderosa que es el don de la fe. Diga el don de la fe. El don de la fe es lo que nos da acceso a todo lo que el reino de Dios tiene. Revelación de quién es Cristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. El don de la fe lo puso el Espíritu Santo para nosotros conocer a Cristo, conocer al Padre, para que nosotros permanezcamos en su reino, para que tengamos convicción de que somos ciudadanos del reino. Es decir, nosotros necesitamos el don de la fe, y junto con el don de la fe el Espíritu Santo va a repartir muchos otros dones, lo que se va a enseñar en el próximo servicio. Pero también la naturaleza divina es el fruto, es el carácter de Dios, el carácter de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El carácter de Dios tiene la misma esencia, tienen distintas asignaciones, pero es la misma esencia, el mismo carácter. Entonces el fruto del Espíritu Santo es muy importante que nosotros podamos irlo manifestando a través de Él, de su presencia. ¿Cuántos vinieron con un corazón abierto y expectante a recibir? Entonces vamos a ver la palabra en Gálatas capítulo 5, 22 en 28. Pero antes de eso vamos a ir primero a Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 17. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo está exhortando, impartiendo, enseñando a sus iglesias, y especialmente se dirige a las de Gálatas. Entonces vamos a leer todos en Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 17. Digo pues, andad en él y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis, para no hacer lo que quisiéramos humanamente, carnalmente. Entonces vemos que aquí hay una guerra, porque dice que uno está contra el otro. Y nosotros, los hijos del Señor, en esta temporada y siempre tan profética y tan poderosa, es importante que aprendamos espiritualmente a vivir en el Espíritu. Diga, en el Espíritu. Vivir en la carne es exactamente como vivíamos antes de entregarle nuestra vida a Cristo. Así es más fácil entender. ¿Cómo vivíamos antes de entregar nuestra vida a Cristo? Nosotros nos gobernábamos y hacíamos todo lo que deseábamos humanamente. Los deseos de la carne siempre van a llevar al pecado, siempre nos van a llevar a alejarnos del Señor, a alejarnos de nuestro llamado, de nuestros propósitos, de nuestras asignaciones, de su presencia. Entonces es muy importante que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tengamos entendimiento de que aunque estamos aquí en la tierra temporalmente, aunque tengamos este cuerpo mortal que es temporalmente, debemos vivir en el Espíritu, porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que, como no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino, vivamos cotidianamente en el Espíritu. Diga, en el Espíritu. Es decir, día a día debemos vivir en el Espíritu, porque la carne es lo opuesto al Espíritu. Entonces los deseos humanos, todos los deseos naturales, carnales, van a llevar a hacer lo contrario a de lo de Dios. Es decir, todo lo que el diablo es, eso es los deseos de la carne. Rebelión, independencia, desobediencia, inmoralidad, división, avaricia, egoísmo, todas esas cosas. Está la carne preparada para hacerlo todo. Diga conmigo, la carne tiene potencial. La carne tiene potencial, porque la carne, cierto, va a llegar a tal extremo cuando no hay un gobierno del Espíritu Santo, que por esa razón hay muertes, asesinatos, violaciones, cárceles. Esa es la razón, porque la carne no tiene freno. La carne es desenfrenada. Es como un potro salvaje que le dicen: corre por los campos, corre, y el potro salvaje no tiene cómo dominarse.
Sin embargo, nosotros los hijos del Señor no somos animalitos, somos creación de Dios, hecho a la imagen de Dios. Entonces los deseos humanos carnales que todos heredamos de Adán y Eva y de las tinieblas no nos pueden gobernar. Porque ahora tenemos a Dios Espíritu Santo que nos va a ayudar, que nos va a guiar. Dios Espíritu Santo tiene un poder tan grande y hace dos cosas. Nos lleva a la cruz de Cristo a morir los deseos de la carne. Nos lleva a consumir con su fuego esos deseos. Y nos lleva con su Espíritu Santo, con su poder, con su gracia, con su unción, a pudrir esos yugos que a nosotros nos dañan. Todo lo que es pecado nos daña a nosotros y a otros. Entonces cuando Dios dice deben caminar como Él, en santidad, en amor, en unidad, en perdón, con su unción, con su gracia, es porque eso nos beneficia a nosotros. Todo lo que es maldad nos perjudica a nosotros mismos. Por lo tanto, también el Espíritu Santo nos va a empoderar. Tiene muchas asignaciones, pero una de las más grandes es llevarnos a menguar, a morir en los deseos humanos de la carne. Y lo segundo, nos empodera para que como hijos de Dios manifestemos las obras de Cristo en la tierra. Entonces el Espíritu Santo también desata poder en nosotros, unción, gloria, para ejercer nuestros llamados y manifestar las obras de Cristo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y vemos aquí en Gálatas que el apóstol Pablo está enseñando y está demandando, enseñando, exhortando a sus discípulos a vivir en el Espíritu y no en la carne. Entonces vamos a leer toda esa lista, ¿cierto?, de las obras de la carne. Y vamos a ver que la carne tiene potencial para pecar. Tiene potencial para hacer lo malo. Y como usted ya es del reino de Dios, usted le va a nombrar las cosas como Dios lo nombra. Porque en el sistema del mundo cambian todo. Al pecado le llaman libertad. Al pecado le llaman libertinaje. Al pecado le llaman hace lo que siente tu corazón, lo que desea, hazlo. Pero el Señor Jesús dijo: a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y usted debemos, como nosotros, pensar como Cristo, como nuestro Dios. Amén. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 5 al versículo 21. Entonces digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. ¿Por qué no hacemos lo que queremos? Porque ahora tenemos un reino y un gobierno. Porque ahora habita el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, manifiestas, se ven, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Deténgamelo allí. Mire, aquí es tan carnal la idolatría, hechicería, como la enemistad, como el pleito, como la pelea, como los celos, como la envidia. Los ponen al mismo nivel. Ira, contiendas, disensiones, herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Es decir, que el apóstol Pablo, como padre espiritual, lo estaba amonestando. Le estaba diciendo: estas cosas son de la carne, deben morir para vivir en el Espíritu.
y cosas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Diga la palabra practicar. La palabra practicar significa que es un estilo de vida. Es decir, antiguamente, antes de Cristo, nosotros practicábamos muchas de esas cosas, porque era un estilo de vida, que los deseos de la carne los practicábamos una y otra vez. Pero ahora distinto es, cristianos, discípulos, ya no lo practicamos. Es decir, hay momentos en que la debilidad de la carne puede llegar a cometer estas cosas, pero son momentos, son debilidades, son circunstancias, no es una práctica. ¿Estamos aquí? Porque dice la palabra del Señor que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Todos pecamos, pero ya no lo practicamos. Ahora el Espíritu Santo nos amonesta, nos redarguye, nos hace irnos al arrepentimiento. Cuando no teníamos el Espíritu Santo, lo único que sentíamos era culpa, vergüenza y remordimiento. Pero ahora que tenemos el Espíritu Santo, no nos produce culpa, sino que arrepentimiento. Y arrepentimiento es ver todo como Dios lo ve. Es mirar a Cristo, es soltar lo que lo deshonra, es soltar lo que, dejar lo que este cuerpo, esta mente desea que no viene de Dios. Entonces en Gálatas dice que todas esas cosas son la carne y muchas más quizás, ¿verdad? Porque ahí no está la adicción a la droga, ahí no está hay muchas otras cosas, cierto, que son los deseos de la carne. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Dice la palabra que una persona que lo practica, puede llegar a morir espiritualmente. Pero un discípulo como usted, que se congrega, que viene, que ora, que se congrega, que es pastoreado, que tiene el temor de Dios dentro de usted, aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, aunque tengamos momentos de debilidad, aunque pequemos, venimos nuevamente a Cristo en arrepentimiento. Tenemos un Padre, a Cristo, que no nos echa, sino que nos recoge, nos lava, nos limpia, nos sana, nos purifica, nos libera, no nos echa fuera, no se enoja con nosotros. Dice: ven, porque yo con mi sangre te limpio, te libero, te santifico, te purifico. Entonces, los que tenemos identidad de hijo, no nos escondemos, sino que vamos a su presencia. Le decimos: Señor, mira, esto hice, mentí. Señor, Espíritu Santo, libértame de esto. Voy a tu cruz, santifícame. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, todo lo que es la santidad, por eso que dice que es Dios Espíritu Santo, diga santo. Él nos lleva a la santidad, al crecimiento en la santidad. Espiritualmente, iglesia, todos somos salvos, porque todos tenemos abogado, que es Cristo Jesús. Todos tenemos la sangre del Cordero que nos limpia y nos está marcada en nuestra vida, ¿cierto? Pero mientras estemos en esta transición en la tierra, debemos participar, dice la palabra, de la santidad de Dios. Es decir, que vamos a crecer en santidad. Y para eso necesitamos que la mente sea renovada y el cuerpo se detenga los deseos. Porque somos todos nosotros embajadores de Cristo, embajadores del reino. Entonces, por eso los procesos de santificación, el cambio de mentalidad, lo que va a hacer es que ya no seamos impulsivos. Ya no seamos impulsivos. Lo que deseo hago. Ahora no, porque ahora tienes el Espíritu Santo que te dice: detente. Ahora tenemos el Espíritu Santo que te dice: yo te ayudo, corre, huye de aquello. Ahora tenemos el Espíritu Santo que te dice: ve a orar, lleva a la cruz tu carne. Entonces ya tenemos dueño. Ya tenemos un Señor que guía nuestra vida. Y ya no somos dueños de nosotros mismos como antiguamente éramos, que los impulsos, los deseos eran quienes nos gobernaban.
Yo creo que todos dijimos esto alguna vez. Yo quiero cambiar, pero no puedo, ¿cierto? Pero ahora todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos. El Espíritu Santo purifica, santifica, libera, con su unción rompe yugos. Rompe nuestros yugos del alma y del cuerpo. 5, 19 al 21. ¿No sabéis? Del 19 al 21. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, alguien que lo practica y no le da nada, significa que no va a heredar el reino. Entonces nosotros no podemos normalizar lo que el sistema del mundo dice está bien. Ahí en otra versión de la TLA, cuando habla de las borracheras, dice, no te conviene porque te va a destruir. Entonces todo lo que es pecado, la práctica del pecado destruye, roba, mata, daña. ¿No sabéis entonces? ¿O ignoráis? Vamos a ver más adelante. ¿En qué quedamos? ¿En qué versículo? Dice, después del reino de Dios dice, y estos erais algunos, están ahí, ¿cierto? Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Mas no todas convienen. Diga, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Usted necesita el Espíritu Santo continuamente, porque Él te da la gracia con el don de Él llamado el fruto del dominio propio. Diga, dominio propio. Mire, todas las cosas de la carne nosotros lo podemos producir solos. Por supuesto con la ayuda del diablo, ¿no? Pero todas las cosas del Espíritu nosotros no lo podemos producir, lo produce el Espíritu Santo. Las cosas de Dios las produce Dios, las imparte Él, las hace Él. Por eso me encanta cuando nuestros discípulos en las escuelas dicen, ahora entiendo que las cosas las puedo hacer con la fuerza del Señor. Porque ahora tenemos un rey y un Señor. Ya no somos nosotros los que nos gobernamos. Entonces, dice, más yo no me dejaré dominar de ninguna. Diga, de ninguna. De ninguna. Porque a veces nosotros calificamos mentalmente, humanamente, neciamente. Ay, no, si yo ya no hago hechicería, pero todavía están los celos. No, es que ahora ya no mato a nadie. Ah, no, pero ahora está la envidia. Ah, no, que ahora yo no hago tal cosa, sí, pero pelea. O sea, en su hogar usted es un vínculo de paz. En su trabajo la persona es un pacificador. O cuando usted llega le da miedo a la gente. Oye, el esposo me hago el muerto. Ay, Dios mío, qué miedo viene la señora. O en su casa de paz, en su iglesia. En su iglesia. Entonces, ve que hay que seguir muriendo. Dice que espiritualmente Cristo borró todos nuestros pecados y nosotros somos hijos aceptos. Pero también nos dice que mientras estemos aquí en la tierra debemos transicionar y cambiar nuestra mentalidad y ser partícipes de la santidad de Dios como embajadores del reino. Pero el cuerpo dice, va a querer lo contrario. Esos deseos van a querer. Entonces, cuando vino Adán y Eva, se separó el gobierno de Cristo, el gobierno del Espíritu Santo, del alma y los deseos humanos. Pero cuando venimos a Cristo y el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros, ahora esos deseos humanos que aún están se pueden detener y vencer. Se pueden derribar y vencer.
con la fuerza del Señor. Más adelante en el versículo dice: pero el cuerpo no es para la fornicación. Y Dios se levanta, más abajito dice: y Dios que levantó el Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Diga: con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación, dice: huid. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis de vuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Dígalo todos: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Diga: en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios. Diga: voy a glorificar a Dios en mi cuerpo, en mi espíritu, los cuales ambos son de Dios. Diga: de Dios. Entonces hay un contraste entre el espíritu y la carne. Vemos que en Romanos, vamos a leer Romanos 8 del 1 al 13. Entonces todo ser humano en esta tierra tiene esas luchas de la carne. Y ahora que somos cristianos, el espíritu contra la carne y la carne en contra del espíritu. Vamos a ver qué dice Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... Diga: ninguna condenación para mí. Pero retrocédemelo, hijito, por favor. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... Es importante que le quede muy claro que una cosa es la debilidad, otra cosa es que pequemos, otra cosa es practicarlo. ¿Está entendiendo? Distinto es practicarlo, porque alguien que practica, terminará muriendo. Pero aquí hay alguien que dice: necesito liberación, necesito al Señor, necesito la sangre de Cristo, necesito la unción del Espíritu Santo, necesito a mi pastor para que me ayude, necesito la palabra para que venga a mi corazón, a mi cuerpo, a mi deseo. Usted no tiene condenación, usted tiene salvación. Tenemos 9 rasgos del Espíritu Santo, 9 aspectos de su naturaleza divina, de su naturaleza, se llama el fruto del Espíritu Santo. Entonces solo puede el fruto, Dios Espíritu Santo, producir ese fruto. Solo Dios Espíritu Santo puede producir ese fruto en nosotros. No hay otra manera. Si usted tiene, cierto, el Espíritu Santo va a ir dando estos frutos. Son 9. Así pues, las obras pueden ser producidas por cualquiera, mientras que el Espíritu Santo de la carne, mientras que el Espíritu Santo es el único que puede producir sus propios frutos, su carácter. Diga: su carácter. Dice en Efesios capítulo 5, 18 que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice: y no embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, ¿por qué compara el vino con el Espíritu Santo? Es decir, cuando estaban en la carne se emborrachaban para olvidarse de todo, para sentirse bien, contentos. Pero ahora que tienes el Espíritu Santo vas a tener el gozo del Señor.
Vas a poder disfrutar y ser feliz en tu vida. Entonces en este versículo donde yo le decía aquí otras versiones que decían, no te emborraches si no te arruinarás la vida. Según siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces la palabra significa continuo. Cuando aquí en el contexto, en el verbo dice sed lleno del Espíritu Santo, habla de continuo. Diga, un verbo continuo presente. Un verbo continuo presente, es decir, siempre. Siempre. Cuando usted recibió a Cristo, recibió el Espíritu Santo y entró a su espíritu. Y su espíritu que estaba muerto vino a la vida. Y comenzó Cristo a vivir ahí por medio del Espíritu Santo. ¿Cierto? Luego, al imponer manos, muchos han recibido dones. Pero la llenura del Espíritu Santo, diga, es siempre. Hay veces en que podemos sentir algo físico. Hay otras veces que no. Porque es un misterio. Usted tiene que creerlo. Entonces no necesariamente lo va a sentir, pero hay veces que sí se siente. Hay veces que sí siente un fuego cuando no está prendido el aire acondicionado. Hay veces que sí siente fuego, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo. Hay veces que usted siente un viento y ese es el Espíritu Santo. Hay veces que siente una paz impresionante, ese es el Espíritu Santo. Es decir, cuando tus ojos están en Cristo Jesús y no están en las personas ni circunstancias, ese es el Espíritu Santo. Hay veces que hay manifestaciones visibles y experimentamos aún en nuestro cuerpo el peso de su gloria, el peso de su presencia. Pero también hay otras veces, cierto, que sentimos solamente el amor de Él. A veces podemos sentir su paz, su extraordinaria paz. Es decir, no necesariamente siempre usted va a sentir algo. Hay veces en que caemos al piso porque es el peso tan grande que uno ya no se puede afirmar, pero hay veces que no. Hay veces que sí, el Espíritu Santo te está llenando de su aceite, te está haciendo fluir sus ríos de agua viva, y a veces no vamos a caer al piso, pero eso no significa que usted no tenga el Espíritu Santo. Entonces vamos a reflejar la imagen de Cristo a través del Espíritu Santo. Vamos a ver en Mateo 22, 37, 39 que el gozo es un fruto del Espíritu. Diga el gozo. Dígalo sonriendo. El gozo. Porque el gozo del Espíritu Santo, si me pueden poner los dones por favor allí. El gozo es la alegría de ser hijo, la alegría de ver a Jesús, la alegría de tener padre, el gozo del Señor en nuestra fortaleza, el gozo de ser eternos, el gozo de ser un ciudadano del reino. El gozo del Señor lo es todo. Y bueno, y si en la tierra tenemos problemas, aún así tengo gozo, porque el Espíritu Santo no se deprime por los problemas. Lo que sí dice que se puede entristecer un poquito cuando nosotros pecamos y lo volvemos y lo volvemos y lo volvemos a hacer. Pero el gozo del Señor es un fruto. Dice, más el fruto, vamos a leerlo todo, iglesia, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Parece que los de aquí nomás quieren el fruto del Espíritu Santo. De nuevo, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si usted en su espíritu tiene todo eso. Ahora la expresión se debe notar de gozo, de paz, paciencia. Usted no tiene paciencia, entonces lleve a la cruz su impaciencia. Usted no tiene paz porque siempre anda preocupado, afanado. Entonces haga lo que Cristo dice: vengan a mí los cargados y cansados, los preocupados, que yo los haré descansar. Usted no tiene benignidad, bondad, entonces lleve a la cruz la maldad, el ego, el egoísmo. Usted tiene incredulidad, no tiene fe, lleve a la cruz su carne y eche fuera el espíritu de incredulidad. Es decir, todo aquello que tenemos en nuestro espíritu por el bautismo del Espíritu Santo debe ir en crecimiento conforme usted va muriendo. Es decir, los deseos de la carne son
enojo, ira, ansiedad, desesperación, maldad, venganza, falta de perdón, incredulidad, apatía, indiferencia. Yo tengo que vigilar mi alma y decir: soy impaciente, intolerante a la carne. A la cruz se lleva aquello. Cuando muere en la cruz, viene el Espíritu Santo, te está llevando a morir. Con su mismo fuego y con la misma sangre del Cordero va a desaparecer esa impaciencia, esa intolerancia, esa incredulidad. ¿Estamos aquí? Y produce lo que mi esposo enseñó hace como un mes: el intercambio divino. Tu naturaleza pecaminosa, impulsiva, deseosa de lo malo, ahora tú recibes en esa oración el carácter de Cristo, el carácter del Espíritu Santo. Es decir, hay un intercambio de la naturaleza pecaminosa, la llevo a la cruz y recibo la naturaleza divina. Es decir, lo que está en tu espíritu comienza a despertar, a crecer. Pero para eso nuestra alma y los deseos del cuerpo tienen que menguar. Diga menguar, diga morir, morir, menguar. Ese va a ser su cántico favorito. Amén. Esa va a ser su oración favorita. Esas son las oraciones de consagración. Esas son las oraciones de santificación, en donde vamos a llevar a la cruz lo que no es el Espíritu Santo. Todo lo que no es amor, todo lo que no es gozo. Usted es una persona apática, indiferente, no quiere evangelizar a nadie, no quiere discipular a nadie, no quiere servir a Dios, no le interesa lo que le pasa a su hermano, entonces tiene apatía. Eso se lleva a la cruz. Y amor, bueno, se lo dije un poco ahí en la publicidad de la conferencia. El amor espiritual del Espíritu Santo no es condicionante, es incondicional. Es decir, que todo lo que son los deseos de la carne es el ego humano, pero todo lo que es el fruto del Espíritu Santo es amor. Es decir, que cuando te hacen mal, tú en tu corazón perdonas, bendices y hasta deseas el bien, porque ahora tienes el Espíritu Santo. Entonces el amor de Dios es algo tan sobrenatural, porque ustedes creen que en el corazón del Espíritu Santo, en el corazón de Cristo, el corazón del Padre, desea algo malo para nosotros. Entonces eso es la naturaleza divina que debe crecer en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu Santo, que es la esencia, el carácter de Dios. Entonces buscamos la paz. La mansedumbre tiene que ver con el dominio propio. La templanza, diga templanza, mansedumbre, dominio propio. Usted para dominarse, algunos, voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y después explota. Pero cuando tiene el Espíritu Santo, Espíritu Santo, tu dominio propio, tu mansedumbre, tu templanza. Llevo la cruz esta ira, llevo la cruz esta rabia, llevo la cruz este enojo, llevo la cruz la gritería, llevo la cruz los pleitos. Hermano, usted antes era conocida por la persona peleadora, ahora tiene que conocerse el Señor a través de usted por la persona pacificadora o pacificador. Entonces todo lo que es la ira, la violencia, todas esas cosas son los deseos de la carne. Y el Señor, como nos ama, dice: te tengo la solución. Ríndete, libérate, que te liberen, que te autolibérate. Va a la cruz, se arrepiente y Él te da de su naturaleza. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Me están echando. Está recibiendo, iglesia. Entonces el fruto del Espíritu Santo se va a manifestar por la fe que usted tiene, por el amor que sale de dentro hacia afuera, por la paciencia, por la benignidad, por la templanza, por el dominio propio, por la paz. Ese es el carácter de Dios, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando hay personas que te miren, te digan: uy, pero tú estás súper cambiada. Gracias, Espíritu Santo.
Uy, ¿qué tal? Oh, pero tú eres otro. ¿Qué te hicieron en ese lugar? ¿Qué te hicieron? ¿Te lavaron el cerebro? Sí, porque fui a la cruz a lavarme el cerebro. Póngase de pie. Cierre sus ojitos. Levante sus manitos. Espíritu Santo de Dios, tú lo puedes hacer porque tú eres perfecto. Puede cerrar sus ojos y levantar sus manitos bien arriba. Esa levantar las manos, iglesia, es un rendirse. Se llama humildad y fe. Levantamos nuestras manos para que fluya la humildad, la fe y la confianza en nuestro Señor. Honrarlo a Él, porque sé que es Él que me va a seguir transformando. Porque nuestra humanidad no puede, es imposible cambiar. Nuestra carne no sabe cambiar. Nuestra carne quiere hacer lo malo, pero sin embargo el Espíritu Santo nos va a llevar a la transformación, a la naturaleza divina que es Él, que es Cristo y que es Dios Padre. Su naturaleza. Vamos a llevar a la cruz, ahí en su presencia. Dígale: Espíritu Santo, te necesito.